¿Cómo está, profesora? Mi nombre es Zoraida Rivera. El tema a tratar son los agroecosistemas. Los agroecosistemas son sistemas agrícolas de pequeñas y medianas unidades geográficas donde el hombre hace interrelación con los recursos que allí hay para realizar la producción de alimentos. Estos se clasifican en diversos sistemas agrícolas. Estos sistemas agrícolas son diferentes unos de otros porque generalmente se encuentran en sitios diferentes en donde interviene lo que es el clima, las precipitaciones, los tipos de suelo, los tipos de cultivos que se adaptan allí. Bueno, entre esos tenemos el sistema itinerante, que son aquellos espacios donde la persona cultiva, consume los recursos materiales que allí existen y en el momento en que se agotan, pues van hacia otros espacios a continuar realizando lo mismo. También los sistemas agrícolas semipermanentes de cultivos en secano, pues que son aquellos cultivados en épocas de invierno como el maíz. También el sistema permanente de secano, que son aquellos cultivos, por decir algo, las naranjas o el aguacate, que son cultivos permanentes, pero que sus cosechas se realizan después de las épocas de invierno. También los cultivos bajo riego y arado, generalmente como las hortalizas o los cereales. Claro, también hay cultivos permanentes que les aplican riego. Y los cultivos como la silvicultura, que es donde tanto cultivan plantas como crían animales. El siguiente punto es la estructura y función de los agroecosistemas. Existen algunos principios básicos relacionados con relación a los agroecosistemas. El agroecosistema es la unidad ecológica. En ellos están los componentes bióticos y abióticos. Los bióticos son las plantas, las bacterias, los animales, los hongos. Los abióticos, los suelos, el agua, la temperatura, y que allí se produce el flujo de energía y el ciclaje de los materiales, sin perjudicar la estructura del mismo. Otro principio importante es que su función es el ciclaje de energía, el flujo de la energía y el ciclaje de nutrientes dentro del agroecosistema. Otro principio es que la sumatoria de la energía dentro de estos espacios viene dado generalmente por las plantas y el ingreso de insumos por la parte de las personas que administran. También se dice que los agroecosistemas tienden a la maduración, ya que a medida que transcurre el tiempo y que hay más adaptabilidad de plantas y animales, pues crece más y por lo tanto se hacen más estables.
También dentro de los principios hablamos de los nichos que existen dentro de los agroecosistemas y que tienen características muy particulares que se dan allí, de temperatura, de tipo de planta o animales que allí se crían y son particulares de estos espacios. Estos nichos no pueden ser sustituidos sino en el transcurso del tiempo, eh, para poder que los cultivos nuevos puedan adaptarse a estos medios. Dentro de los agroecosistemas existen una serie de recursos y se dan una serie de procesos. Entonces, dentro de los recursos tenemos los recursos naturales. Los recursos naturales, pues tenemos entre esos lo que son los suelos, las precipitaciones, el agua, las plantas que allí se den, especialmente el espacio, el tamaño del área del agroecosistema, que por supuesto tiene sus características importantes, como es la topografía, la profundidad de su suelo arable, los nutrientes, la capacidad de nutrientes que tienen esos suelos, los pH, las precipitaciones, las temperaturas particulares de esos espacios. También tenemos los recursos humanos. Los recursos humanos pues son las personas que en trabajan, que pueden ser personas que vivan permanentes o personas contratadas. Hay algunas cuestiones que perjudican sobre todo a este recurso, en el sentido de que generalmente se hace por un incentivo económico. Entonces la persona trabaja o se esmera de acuerdo al incentivo económico. Otra cuestión es que el agroecosistema dentro, en su parte interior, debe mantener recursos para sostener estas personas. También la capacidad de trabajos según la alimentación y la salud de ellas, como también cuando son personas contratadas que puedan adaptarse a estos climas, a la alimentación y otras. Existen también los recursos de capital. Los recursos de capital son los bienes y servicios bien creados por la persona, o bien que son prestados o comprados. Entonces los recursos capitales se dividen en varios recursos: los recursos permanentes, que son los que se ejecutan dentro del agroecosistema, viviendas, sistemas de riego que permanecen en el tiempo. Otros son los recursos semipermanentes, que se deterioran con el tiempo, como cercas, herramientas, y hay que reponerlas. También los recursos operacionales, que son los que de consumo diario, fertilizantes, semillas, y los recursos potenciales, que generalmente son recursos como los préstamos, los créditos, que deben ser devueltos. También tenemos los recursos de producción, y pues tenemos lo que son las plantas y los animales que pueden ser vendidos, y el reciclaje de materia orgánica para abonos, y que pueden ser reinvertidos dentro del agroecosistema. También tenemos los procesos que se dan dentro de los agroecosistemas para que esto funcione. Entonces tenemos el proceso energético. El proceso energético es la suma de la cantidad de energía que se da
dentro de estos. Como principal tenemos la radiación solar, pues que permite que las plantas realicen sus procesos de fotosíntesis. También existen para la suma del total de la energía, el trabajo de los hombres, el trabajo que se da a través de la maquinaria, la producción tanto de plantas como animales al final, bueno, entre otros. También tenemos procesos biogeoquímicos, donde la principal unidad son los nutrientes. Estos procesos pues es de intercambio también de energía, en donde las plantas absorben elementos del aire y son devueltos a través de las raíces a los suelos. Igual la fijación del nitrógeno, aquí aparece en las fotos que tenemos, sobre todo la fijación del nitrógeno como elemento importante para la producción de nutrientes. El otro proceso es el hidrológico. El agua es un producto, una sustancia elemental fisiológica para tanto los animales como para las plantas, pero también produce algunos daños tanto en la superficie de los suelos de erosión. Dependiendo del tipo de suelo, pues el agua también puede percolar hacia los subsuelos y las plantas no tener lo suficiente para su desarrollo. A través de esta fórmula podemos ver el equilibrio del agua dentro de un agroecosistema. La S nos dice es el contenido de agua de esos suelos en el momento en que se realizan los estudios. La R son las aguas de lluvia, precipitaciones, que todo esto es medible. LI, el flujo lateral de las aguas que existen allí en el agroecosistema. También tenemos la ET, que es la evapotranspiración producida por los rayos del sol. La P es el agua que se percola hacia la parte inferior del suelo. LO es el flujo de salida o el escurrimiento de agua superficial. Y la SO, el contenido de humedad original del suelo, que es por lo que debemos conocer la historia de esos espacios, porque debemos tener, por ejemplo, para la aplicación de esta fórmula, debemos tener la cantidad de humedad para el momento en que se iniciaron la siembra, que empezó a trabajar allí. Bueno, otro proceso son los procesos de sucesión, que en los cultivos convencionales, como se ven aquí, las siembras extensas, la aplicación de maquinaria de manera extensa, los elimina, porque los procesos de sucesión se dan poco a poco, que es el cambio de las plantas o animales, bacterias que se dan en los nichos, debe ser cambiada poco a poco, sustituida poco a poco. A eso se refieren los procesos de sucesión de unos a otros. Tenemos los procesos de regulación biótica, pues que son particularmente el trabajo que hacen los agricultores, las personas que trabajan allí, para controlar lo que son plagas, plagas y enfermedades. Por supuesto que hay diferentes maneras, se aplican diferentes formas, acciones pues para esto,
algunos que simplemente la acción es simplemente permitir que se haga de manera natural, como otros aplican acciones como es los trabajos culturales, el cambio de épocas de siembra para controlar la entrada de plagas, los distanciamientos de siembra, entre otras. Vamos ahora al dentro del tema está la sustentabilidad como punto importante de los agroecosistemas, que se mantengan en el tiempo. Entonces es la capacidad que tienen estos para mantenerse en el tiempo, controlando lo que es el flujo de energía y los insumos internos sin perjudicar o conservando la estructura y el funcionamiento de los mismos. Habla de que en la sustentabilidad ecológica a largo plazo es más importante que la productividad a corto plazo. Entonces el sistema debe reducir el uso de energía y de recursos, fomentar la producción local de los alimentos, reducir los costos, aumentar la eficiencia y viabilidad económica de los pequeños y medianos agricultores, fomentando así un sistema potencialmente resistente o resiliente y diverso. Para nosotros hacer un diseño de agroecosistemas sustentables debemos de hacer una especie de conceptualización de lo mismo, de qué es lo que queremos realizar allí, qué es lo que queremos obtener, tomando en consideración de que van a ser espacios trabajados de manera sustentable. Entonces dice que debemos conceptualizarlos desde estos puntos. ¿Cuál es el propósito que tenemos para ese espacio? ¿Cuáles son las delimitaciones que debemos hacer? ¿En qué contexto lo debemos trabajar? Lo que está aquí lo coloqué yo según mi forma de pensar. Usted lo leerá. También deben haber componentes que interaccionan entre ellos mismos. Insumos, cuáles son los insumos que vamos a trabajar, cuáles son los recursos y los productos finales que allí vamos a obtener. Entonces, de acuerdo a esto, yo hice mi diseño de agroecosistema sustentable, en el cual coloqué en la parte interna más lo que tiene que ver con la parte física del agroecosistema, y alrededor pues están todos lo que fueron la foto que utilicé para trabajar con lo que se expuso de tanto de recursos como de procesos que deben ir todos interrelacionados para poder obtener un sistema de un agroecosistema sustentable. Y bueno, aquí tenemos la conclusión. Muchísimas gracias.